Recientemente mi madre y su prometido fueron arrestados y mis abuelos maternos están muy enojados conmigo por eso. Esto ocurrió porque llamé a la policía y tenía buenas razones para hacerlo. Mi madre y yo nunca nos llevamos bien, especialmente desde que mi padre falleció hace 10 años. Ahora tengo 17 años y en un par de meses debería empezar la universidad. Desafortunadamente, siempre supe que mi madre no tendría dinero reservado para mí, así que sabía que tendría que trabajar por mí mismo y hacer mis propios arreglos. Comencé a trabajar a los 14 años, tomando trabajos de medio tiempo después de la escuela y había estado ahorrando durante los últimos 4 años para tener al menos algo de dinero reservado. A menudo recibía dinero en efectivo de mis familiares en mis cumpleaños como regalos y a veces incluso en días festivos, así que también ahorré eso. Para entonces, había ahorrado casi 7,000 pesos y estaba bastante contento con ello. Todo estaba en efectivo, por supuesto, y lo guardaba cuidadosamente en un pequeño rincón de mi armario en una caja de madera que mi padre había tallado para mí. No tenía una cuenta bancaria porque mi madre nunca me permitió crear una, así que eso estaba fuera de discusión. Pero nunca le conté a mi madre ni a nadie más sobre ello, así que no sé cómo alguien podría haberse enterado. De todos modos, hace unos días descubrí que la caja estaba completamente vacía. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, me dijo que su prometido había tomado el dinero para invertir en su nueva casa. Perdí completamente la calma cuando descubrí lo que había sucedido. Hubo una gran pelea en la casa, conmigo de un lado y mi madre y su prometido del otro. Pero al final del día, solo tengo 17 años y ellos tienen el poder ahora, así que tuve que ceder. Lo único que pude hacer fue subir a mi habitación, cerrarme y llorar durante horas porque esta era mi vida y tendría que empezar de cero nuevamente. Ni siquiera estaba seguro de poder ahorrar lo suficiente para cualquier cosa antes de la universidad y me sentí realmente desanimado y completamente perdido. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a vengarme de ellos por esto, porque esto no podía quedar sin respuesta. Afortunadamente, pude vengarme exactamente 3 días después y ahora han sido arrestados y están pagando por el crimen que cometieron. Mi único problema en todo este escenario es que mis abuelos, que siempre habían estado de mi lado hasta ahora están en mi contra y ya no tiene sentido para mí. El prometido de mi madre, a quien llamaré Rob, ha estado en mi vida durante los últimos 2 años y he odiado cada segundo de ello porque es literalmente una de las personas más terribles que he conocido. Incluso iría tan lejos como para llamarlo abusivo, probablemente no físicamente, pero definitivamente verbal y emocionalmente abusivo. Mi madre generalmente recibe la mayor parte de ello, pero ocasionalmente él pierde los estribos conmigo también y dice lo que se le viene a la mente. Me insulta, se esfuerza por hacerme llorar como lo hace con mi madre y se enoja aún más cuando se da cuenta de que no me importa, lo que lo hace perder aún más el control de su lengua y lo que dice. Mi madre nunca se molesta en defenderme. Mi madre no salió con nadie durante los primeros años después de que mi padre falleció, pero luego conoció a Rob. Durante los primeros meses, él fue agradable y tolerable, pero luego tuvieron su primera gran pelea y fue entonces cuando comenzó a mostrar su verdadera personalidad. 6 meses después de la relación, ya había comenzado a manipular a mi madre y ella lo dejó mudarse con nosotros. Él es un inútil y apenas puede mantener un trabajo. Para ponerlo en contexto, está en sus mediados a finales de los 30 y aún depende ocasionalmente de sus padres para obtener dinero porque no tiene absolutamente ninguna responsabilidad financiera y constantemente desperdicia mucho más dinero del que gana. Cuando está peleando con mi madre, toma dinero de sus padres y cuando no, se siente lo suficientemente cómodo como para aprovecharse de ella. La triste parte es que mi madre no es exactamente una millonaria que pueda permitirse mantener el deseo de un estilo de vida lujoso de su pareja. Ella es supervisora de piso en nuestra tienda de comestibles local y, aunque gana una cantidad decente, no es suficiente para el tipo de estilo de vida que Rob desea. De todos modos, nunca dejé que eso se convirtiera en un problema para mí. Siempre intento ser lo más independiente posible desde que tenía 14 años. He tratado de evitar pedirle a mi madre cualquier cosa más allá de mis necesidades básicas y después de que comencé a trabajar a tiempo parcial, ni siquiera le pedí que pagara esas cosas. No le pido a mi madre que me compre nada y lo único en lo que dependo de ella es probablemente solo comida y refugio. Eso es todo. No le pido que haga nada extra por mí o que se salga de su camino porque sé que incluso esperar eso es bastante tonto. Ella ha dejado muy claro desde el principio que no le gusto. Incluso cuando era niño, nunca fue muy amable conmigo y siempre tuve la sensación de que ni siquiera me quería. A medida que crecí, ese sentimiento se convirtió en una creencia.
Al menos antes tenía a mi padre para respaldarme y enfrentarse a mi madre cuando ella se enojaba demasiado conmigo, pero después de que él falleció, he estado solo y así ha sido durante los últimos años. Las cosas comenzaron a empeorar cuando apareció Rob, pero siempre me consolé diciéndome a mí mismo que pronto iría a la universidad y entonces no tendría que preocuparme por nada de esto. Ahora eso parece oscuro e improbable que ocurra. Durante los 3 días después de que tomaron mi dinero, me quedé en mi habitación y no hice nada porque estaba muy deprimido. Al día siguiente de descubrir que habían tomado todo mi dinero, nos mudamos a nuestra nueva casa y hice todo el trabajo que se requería, pero no hablé con ninguna de las 2 personas con las que vivía y a ellos no pareció importarles. En el tercer día, mi madre me dijo que tenía que vestirme por la tarde porque íbamos a tener una fiesta de inauguración de la casa. Comencé a gritarle y le dije que no iba a hacer algo así porque ella había tomado mi dinero y la única razón por la que habían podido cerrar el trato y comprar esta casa fue por el dinero que me habían robado. Eso realmente enojó a mi madre y me dijo que finalmente estábamos viviendo en nuestra propia casa y no en un lugar alquilado. Debería estar feliz por ello y simplemente superarlo y dejarlo ir porque de todos modos les debo mi vida, refiriéndose al hecho de que ella me había criado, lo cual ni siquiera tiene sentido porque eso era algo que ella estaba legalmente obligada a hacer y no es como si me hubiera hecho un gran favor. En cuanto a la casa, era demasiado grande para los 3 de nosotros de todos modos. Sabía que habían comprado esta casa solo para impresionar a todos con la ubicación y su amplitud. Estaba realmente molesto ese día y hice algo que nunca había hecho antes, decidí llamar a los abuelos de mi padre. Era complicado porque después de que mi padre falleció, mis abuelos paternos se distanciaron un poco de nuestra familia porque era demasiado doloroso mantenerse en contacto, supongo. No sé por qué, simplemente cortaron lazos con nosotros y ya no estábamos en términos de hablar, pero todavía tenía sus números y decidí llamarlos como último recurso, ya que mis abuelos maternos, con quienes tenía una mejor relación, estaban algo neutrales en este contexto. El día que me robaron el dinero, le conté a los padres de mi madre al respecto porque esperaba que hablaran con mi madre y arreglaran esto para mí, pero solo me dijeron que querían que mi madre pudiera comprar una nueva casa y estaban felices por ello. Dijeron que, por el lado positivo, finalmente tendríamos un lugar propio y no tendríamos que preocuparnos por el alquiler cada mes, así que me dijeron que mirara el lado positivo y encontrara lo positivo en esto. Pensé que era una reacción bastante extraña de su parte, ya que siempre habían intentado estar de mi lado hasta ahora. Nunca dijeron exactamente nada a mi madre, pero siempre mostraron simpatía por mí. Sin embargo, esta vez las cosas fueron muy diferentes y no entendí esa reacción. Estaba realmente molesto con ellos también, así que no me contacté con ellos después de eso. El día que mi madre me dijo que lo superara, decidí contactar a mis abuelos paternos, esperando obtener algún otro tipo de respuesta de ellos, una que al menos me diera alguna esperanza para el futuro. No sé qué fue, solo un presentimiento que me dijo que los llamara y así lo hice. Afortunadamente, también respondieron mi llamada y tan pronto como lo hicieron, les conté todo lo que había sucedido. Les dije que sabía que estaban demasiado heridos para hablar con nosotros y que no querían mantener el contacto, pero que esto era una emergencia y si mi padre aún estuviera vivo, querría ayudarme ahora mismo. Les dije que mi madre había tomado mi dinero y que había estado trabajando muy duro durante los últimos años para poder pagar la universidad, pero ahora ni siquiera sabía si eso iba a suceder. Después de contarles todo, mi abuelo me dijo que esto era realmente confuso porque, aparentemente, mi padre había dejado en realidad un fondo universitario para mí, así que no tenía idea de por qué necesitaría ahorrar dinero por separado. Esto fue noticia para mí porque mi madre literalmente nunca había mencionado nada al respecto y yo nunca había preguntado tampoco, porque simplemente asumí que ella no tendría dinero reservado para mí. Pero había olvidado por completo que antes de que mi padre falleciera, podría haber hecho algo por mí después de todo. Sabía que iba a fallecer, pero murió tan joven que simplemente asumí que quizás no había tenido tiempo de hacer algo por mí. Cuando mis abuelos me dijeron esta pequeña información, la encontré realmente interesante. Estaba bastante enojado y frustrado en ese momento, así que les pregunté a mis abuelos si tenían alguna prueba, algo que pudiera usar contra mi madre. Dijeron que iban a buscar algunos documentos y me llamarían más tarde. Durante las próximas horas, solo esperé en mi habitación y traté de unir todo. Me di cuenta de que mi madre y Rob definitivamente se habían aliado y habían tomado mi fondo universitario para usarlo, así que podrían comprar esta casa. En cuanto a mi madre, no creía que tuviera suficiente dinero para comprar la casa. En cuanto a Rob, ni siquiera había estado empleado en ningún lugar durante los últimos 3 meses, así que dudo mucho que estuviera dentro de sus posibilidades comprar una casa como esta.
Solo necesitaba algo que pudiera confirmar esto y luego los denunciaría a la policía. Después de esperar un par de horas, mis abuelos finalmente se pusieron en contacto conmigo y me enviaron fotos de algunos documentos. Mi madre había afirmado literalmente que usaría el dinero que mi padre le había dejado para pagar mi matrícula universitaria y asegurarse de que viviera una vida cómoda. Literalmente me reí en voz alta cuando leí eso porque había hecho todo lo contrario para asegurarse de que mi vida fuera cómoda. De hecho, creo que se esforzó por hacer mi vida más incómoda. De todos modos, ella había firmado esos documentos y realmente me molestó que mis abuelos nunca los hubieran mencionado antes. Simplemente me abandonaron después de que mi padre falleció y todos me abandonaron. Mi madre nunca había estado realmente allí para mí y mis abuelos maternos intentaron estar allí para mí, pero creo que todo fue un acto. Los padres de mi padre estaban demasiado atrapados en su propio dolor como para preocuparse por mí. Cuando les pregunté a mis abuelos por qué nunca me habían mostrado esos papeles antes, su excusa fue bastante débil. Dijeron que más o menos se habían olvidado de ello después de que mi padre falleció y en ese momento yo era demasiado joven de todos modos. Una vez que crecí, ya no estábamos en buenos términos y se olvidaron porque también estaban envejeciendo. No pude discutir con eso, así que simplemente lo dejé pasar, pero una vez que tuve la prueba, llamé a un amigo mío cuyo padre estaba en la fuerza policial y le dije que necesitaba su ayuda. Por la tarde, justo cuando comenzaba la fiesta de inauguración de la casa, el padre de mi amigo apareció con otro policía y un abogado para arrestar a mi madre y a su prometido. Habían roto claramente la promesa que habían hecho y no era la promesa rota lo que era el problema. Al ir en contra de lo que había prometido, mi madre se había expuesto literalmente a acciones legales, ya que había violado los términos del acuerdo que había firmado años atrás. Al explicar todo a los invitados en la fiesta, finalmente fueron arrestados. Creo que fue lo más vindicado que he sentido en mi vida porque prácticamente todos los que esperaban impresionar, como algunos de sus antiguos compañeros de trabajo y amigos, estaban realmente disgustados cuando fueron expuestos y se los llevaron esposados. Incluso entonces, eran demasiado orgullosos y arrogantes y simplemente me miraban fijamente como si hubiera hecho algo mal. Mis abuelos maternos también estaban en la fiesta y cuando vieron a su hija siendo llevada esposada, se molestaron mucho y se negaron a hablarme después de que terminó la fiesta. Una vez que todos se fueron, me quedé solo en la casa y no tenía idea de qué hacer a continuación. Estaba desconsolado porque, aunque habían sido arrestados, probablemente saldrían bajo fianza en un par de horas. Aunque iba a presentar cargos contra ellos, llevaría meses probar todo. Incluso después de eso, había una gran posibilidad de que se salieran con las suyas y de alguna manera podían girar las cosas a su favor. No había forma de saber qué podría suceder y hasta entonces no recuperaría el dinero que me correspondía, así que de cualquier manera iba a perder. También podría vender la casa porque los nombres en ella eran Rob y los de mi madre, no los míos. Incluso si quisiera obligarla legalmente a vender la casa y darme el dinero, tendría que luchar el caso con un abogado. Ahora no tenía que preocuparme por el costo de eso porque el amigo de mi amigo y su padre fueron lo suficientemente amables como para decir que se harían cargo de ello y que no tenía que preocuparme por ello, ya que están bastante cerca de mí y entienden por lo que estoy pasando. Sin embargo, ahora no tengo idea de qué hacer y para empeorar las cosas, las únicas personas que estaban de mi lado ya no me hablan. Mis abuelos maternos me dijeron que no tenían interés en hablarme porque había sido ingrato. Podrían entender que no me llevaba bien con mi madre, pero enviarla a la cárcel por algo así después de todo lo que había hecho por mí simplemente no les parecía bien y no tenían interés en tener ningún contacto conmigo nunca más. Eso es lo que realmente me volvió loco porque ahora siento que estoy solo. Definitivamente he ganado contra mi madre y Rob por ahora, pero siento que a la larga podría haber perdido mucho. Simplemente no sé qué hacer en este momento y me siento completamente impotente. ¿Soy culpable de haber hecho arrestar a mi madre y a su prometido por usar mis ahorros para comprar su nueva casa? Actualización 1. Hola, me he mudado de la casa en la que vivía antes, la que Rob y mi madre compraron. La razón es que ha pasado una semana desde que los denuncié a la policía y después de estar bajo custodia durante 48 horas, fueron liberados y regresaron a casa. Tan pronto como escuché que volvían, decidí irme porque no quería ninguna confrontación. Ya había empacado mis cosas de antemano, solo necesitaba irme. Entraron y yo salí. Intentaron que me quedara y hablaran con ellos, pero no quise, así que simplemente me fui lo más rápido que pude. Llamé un taxi para mí mismo y me dirigí directamente a la casa de mi amigo. He estado viviendo aquí durante los últimos 3 días. Para que conste, este es el mismo amigo cuyo padre me ayudó con el arresto y el abogado.
Ahora su padre, el abogado y yo nos reunimos todos los días para tratar de resolver esto lo más rápido posible. En este momento, estoy realmente desesperado, así que estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Hemos organizado una reunión con su abogado, mi madre, Rob y un mediador designado por el tribunal en un par de días. Veremos cómo van las negociaciones, pero si se niegan a aceptar mis términos, tendremos que llevar esto a juicio y ni siquiera sabemos cuánto tiempo podría llevar eso. Voy a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo, pero quiero que sea justo y quiero obtener el apoyo financiero que necesito para terminar mi educación. El padre de mi amigo me ha dicho que puedo esperar ayuda financiera de ellos por ahora, pero tengo ciertas reservas sobre aceptar ayuda financiera de alguien más porque me siento incómodo al respecto. En cuanto a mis abuelos, ninguno de ellos me ha hablado todavía. Obviamente, mis abuelos maternos y los padres de mi padre dejaron de hablarme justo después de que me enviaron fotos de los documentos. Recogí esos documentos de ellos en persona, así que tenemos alguna prueba tangible, pero aparte de eso, no hemos tenido más interacción. Incluso cuando fui a recoger esos documentos, fueron bastante indiferentes a toda la situación y solo me desearon lo mejor. No ofrecieron ninguna ayuda ni me invitaron a hablar o algo por el estilo. Honestamente, no tengo idea de qué está pasando con ellos, ya que su comportamiento ha sido realmente extraño para mí lidiar con ello. Pero de todos modos, las cosas han sido realmente decepcionantes hasta ahora. Solo espero poder superar esto lo más rápido posible para poder comenzar la universidad. Honestamente, eso es lo único que me mantiene en pie en este momento. Por supuesto, mis amigos han sido realmente solidarios, lo cual realmente aprecio porque actualmente no tengo familia de la que hablar, así que ellos son los únicos que se preocupan por mí. Actualización 2. Algo interesante ha sucedido y ni siquiera sé qué decir ahora mismo. Estoy literalmente temblando de ira porque lo que descubrí es asqueroso. Es un poco cuestionable, pero mi madre tenía capturas de pantalla, así que no sé qué creer. De todos modos, lo que sucedió fue que estábamos a solo 2 días de nuestra reunión con el mediador y hoy, hace solo unas horas, mi madre me contactó por correo electrónico diciendo que realmente necesitaba hablar conmigo. La había bloqueado en todas partes, así que no podía contactarme, pero creó una nueva cuenta de correo electrónico y me envió algo que realmente arruinó todo lo que creía que era cierto. No quiero perder el tiempo, así que iré directo al grano. Mi maldita familia conspiró contra mí. Así es, la razón por la que todos mis abuelos habían sido tan extraños durante todo el proceso era que todos estaban involucrados en esto desde el principio. Mi madre no solo usó el dinero que mi padre dejó para sí misma, sino que todos tomaron su parte y se mantuvieron callados al respecto. Finalmente entiendo por qué mis abuelos maternos estaban molestos por denunciar a mi madre a la policía y por qué siempre fingían estar preocupados por mí pero nunca realmente me apoyaron cuando se trataba de mi madre. Ella tenía algo contra ellos. Esto también explica por qué mis abuelos paternos ni siquiera se molestaron en decirme sobre la existencia de esos documentos. Todos estaban involucrados y mi madre me envió pruebas de ello. Ella había estado en contacto con ellos cuando tenía unos 14 o 15 años. Afortunadamente, ella tenía todo esto grabado porque eran lo suficientemente tontos como para tener estas conversaciones por correo electrónico y ella me envió capturas de pantalla de esos correos electrónicos. Me dijo que, ya que la había hecho arrestar, solo era justo arrastrar a estas personas a la situación también porque no era justo que ella fuera castigada mientras todos ellos habían conspirado contra mí para ocultar la verdad y usar el dinero para ellos mismos también. Mi padre me había dejado una gran cantidad de dinero y todas estas personas, incluido el abogado de mi padre, pensaron que sería mejor para ellos mantenerlo oculto y usarlo para su propio beneficio. Todavía no puedo creer que esto haya sucedido. He estado leyendo ese correo electrónico una y otra vez tratando de darle sentido porque parece increíble que todas estas personas estén en mi contra, incluso los propios padres de mi padre, lo cual es increíblemente impactante. La única razón por la que incluso me contaron sobre los documentos que mi madre firmó y me enviaron pruebas recientemente es porque su conciencia finalmente los alcanzó y tuvieron un cambio de corazón. Se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal y cuando los llamé en busca de ayuda, decidieron decirme la verdad. Habían estado planeando hacer esto mucho antes, pero mi madre y sus padres los convencieron de que no me dijeran la verdad porque eso también los lastimaría. Prometieron que no vendrían y me dirían, pero si alguna vez les preguntaba, definitivamente me dirían. Cuando les pregunté si había algo que pudieran hacer para ayudarme, decidieron enviarme esos documentos como prueba y así fue como todo salió a la luz. Estoy feliz de que decidieron ayudarme en ese entonces, pero eso no los absuelve.
También explica por qué han sido tan extraños y distantes incluso después de ayudarme, porque se sienten culpables, como deberían. Pero en este momento, mi cerebro simplemente no puede funcionar más. No sé qué creer y simplemente no sé cómo lidiar con todo esto. Todavía no les he contado a mis amigos lo que he descubierto porque es algo muy grande, literalmente me está volviendo loco. Me siento traicionado, herido y enojado todo a la vez y no sé qué hacer con estas emociones en este momento. Obviamente, voy a tener que hablar con mi abogado porque esto es un gran desarrollo y definitivamente vamos a sacar esto a relucir durante las negociaciones. Mi madre, en un intento de cambiar la marea contra las personas que la expusieron, olvidó que ella también iba a perder mucho debido a este proceso. Estoy feliz de que me haya contado todo esto porque creo que necesitaba saber que nadie me respalda en este mundo, excepto quizás un puñado de personas. No puedo confiar en nadie y supongo que así son las cosas. Lo único que queda por hacer ahora es decírselo a mi amigo para que pueda decírselo a su padre y luego todos podamos sentarnos con mi abogado y decidir qué hacer al respecto y cómo seguir adelante. Pero no importa que, definitivamente voy a la universidad este año. He tomado mi decisión. No me estoy echando para atrás. Estoy listo para pedir ayuda al padre de mi amigo. No voy a pedirle que pague mi matrícula universitaria, pero supongo que le pediré que firme mi solicitud de préstamo porque creo que eso es lo único que puedo hacer ahora mismo. Actualización 3. Hola, tuvimos una reunión con el mediador hoy y, como mencioné, definitivamente saqué a relucir todo lo que mi madre me dijo en el correo electrónico. Básicamente, confesó todo lo que había hecho, así que tendrá que devolver la cantidad que ella y el resto de la familia me robaron. Sin embargo, también intentó afirmar que parte del dinero se usó para criarme, así que no deberíamos tener eso en contra de ella y no deberíamos esperar que devuelva ninguna porción del dinero que se tomó del fondo. Sin embargo, creo que mis abuelos necesitan devolver el dinero. No solo me robaron esa cantidad de dinero, sino que también me quitaron mis sueños y aspiraciones. Exijo que me lo devuelvan para que pueda vivir una vida respetable. Hablé con mi abogado y el padre de mi amigo al respecto y dijeron que cosas como esta definitivamente no son desconocidas, pero eso no las hace menos astutas y asquerosas. Estaban indignados y con razón, al igual que yo, y me dijeron que se asegurarían de que no tuviera que depender de nadie más por dinero por el resto de mi vida debido al tipo de dinero que me robaron. Podría haber estado cómodo durante todos los años de mi vida pasada después de que mi padre falleció. Él había tomado todas las medidas necesarias para asegurarse de que yo viviera una vida feliz, pero mi familia no pudo soportarlo. Ellos simplemente tenían que quitármelo porque son así de egoístas. Bueno, eso no va a funcionar conmigo más. Mi abogado y yo tuvimos una conversación y decidimos que íbamos a hacer todo lo posible. No hay necesidad de que nos contengamos y los dejemos divertirse, especialmente a mi costa. Las cosas se pusieron bastante brutales allí, pero una cosa está clara, vamos a tener otra reunión, pero esta vez todos mis abuelos estarán presentes porque claramente han sido parte de esto también. Bueno, las cosas podrían ir a juicio, pero hasta entonces, solo voy a sacar un préstamo estudiantil y lidiar con eso. Pero me aseguraré de obtener mi justicia. Más que justicia, necesito recuperar el dinero que me robaron. Todos ellos tienen que devolverme el dinero porque el dinero que estaba destinado para mí era para mí y nadie más. Ese no es el acuerdo que hizo mi madre, pero ellos también hicieron una promesa a mi padre de protegerme y mantenerme feliz. Todos fallaron y nunca quiero volver a verlos. Actualización 4. Bueno, he obtenido algo de justicia de todo esto. Los últimos meses han sido realmente malos para mí, ya que estaba desesperado sabiendo que el mundo se estaba derrumbando debajo de mí, pero al menos había luz al final del túnel, como dicen. Han pasado varios meses desde que actualicé por última vez, así que ha habido nuevos desarrollos en mi historia. Para empezar, comencé la universidad con la ayuda del padre de mi amigo, así que eso es bueno porque no he desperdiciado un año con todo esto. Lo siguiente es que finalmente tuvimos la reunión con mi madre, mis abuelos y su prometido, quien sigue siendo su prometido, aunque ha pasado mucho tiempo, o tal vez ya están casados y simplemente no me he enterado. De todos modos, como era de esperar, esa reunión no salió bien. Ninguno de ellos estaba dispuesto o podía devolverme el dinero, así que la mediación no logró nada. Así que mi abogado y yo pasamos al plan B, que era ir a juicio. No los aburriré con todos los detalles, pero puedo decir que no fue bonito. Todo este periodo me dio mucho estrés, especialmente porque justo estaba comenzando la universidad y ajustándome a muchas cosas nuevas, pero al menos el resultado fue bueno para mí.
El juez no solo falló a mi favor, sino que incluso ordenó a mi madre que me pagara todo el dinero, incluido el dinero que ella afirmaba haber usado para criarme. El juez dijo que había sido negligente hacia mí, así que ese dinero no se usó correctamente, que era para lo que estaba destinado, por lo que se le exigió que lo devolviera. También estaba el dinero que se había robado, algo que su prometido hizo, por lo que el juez lo condenó a unos meses en la cárcel por ese crimen. En cuanto al robo del fondo, el juez no lo consideró un robo per se, sino malversación, pero al menos recuperé mi dinero más algunos intereses por el tiempo que pasó entre cuando lo tomaron y cuando lo devolvieron. En el caso de mi madre, aunque no estoy seguro de si debería seguir llamándola así, pero para facilitarles las cosas, seguiré refiriéndome a ella de esa manera, tuvo que vender la casa. No sé por qué muchas personas piensan que la compraron con mis ahorros. Está claro que el dinero solo era suficiente para el pago inicial, que incluía no solo mis ahorros sino también parte del fondo de mi padre, así que al final vendieron la casa y tuvieron que sacar un préstamo para cubrir el resto. Así que mi madre y su prometido están de vuelta donde empezaron, pero ahora más endeudados. Sin duda, eso me hace sentir un poco feliz. Sé que algunas personas piensan que soy una mala persona por sentirme así, pero deberían haber pasado los meses que pasé pensando que se saldrían con la suya con todo esto. Afortunadamente, la justicia estuvo de mi lado y puedo decir que fue un final feliz, aunque sé por otras historias de Reddit que no siempre es el caso. Ahora solo tengo que concentrarme en mis estudios, ya que con el dinero que recuperé pude pagar mi préstamo estudiantil y pagar al abogado que consiguió el padre de mi amigo. Casi olvido mencionar al abogado de mi padre, quien ayudó a mis parientes, perdió su licencia por todo esto.